Bueno, señores, en el día de hoy les tengo un tema relacionado con el mundo financiero. Hoy les tengo un tema relacionado con lo que son las tarjetas virtuales de Pine Store Transfer. ¿Ok? Esta es una plataforma que les va a permitir a ustedes acceder a ciertas tarjetas virtuales y también ciertas tarjetas físicas, por la cual ustedes pueden comprar bienes o servicios de forma internacional y también pueden hacer compras haciendo publicidad en las redes sociales. Así que hoy les tengo un tema relacionado con este tipo de tarjetas virtuales, donde ustedes pueden acceder a la gama de todos los servicios que presta este tipo de plataforma. ¿Ok? Y en este video, señores, les voy a estar hablando de este tipo de tarjetas, su funcionalidad. Primero vamos a hablar del registro, ¿ok? El registro de esta plataforma, cómo nos vamos a registrar, cómo es el proceso de verificación. Vamos a acceder a lo que es las funcionalidades de este tipo de tarjetas que les estoy hablando, tarjetas virtuales, y vamos a ver los tipos de cuentas que en ellas se encuentran. Todo esto y mucho más lo van a ver en este video. Y para aquellas personas que están entrando a mi canal y no me conocen, mi nombre es Gregory Happy y sean bienvenidos a mi canal Gregory JJD, su canal de red dinero online, encuesta, billeteras, tarjetas, cuentas bancarias, financiamiento, créditos, valores y mucho más. A continuación, les explico el video. 2000 years later. Bien, entonces vamos a empezar hablando sobre este tipo vamos a decirlo en este caso, de tarjetas virtuales. Hay varios tipos de tarjetas en esta cartelera significativa de Pay Store Transfer, que es una plataforma internacional que les va a permitir, por supuesto, hacer compras no solamente de bienes y servicios, sino que también van a hacer compras de publicidad a través de las redes sociales, llámese Facebook, llámese TikTok, llámese Google, a través de Google AdSense o Google Ads, por supuesto, que es la más principal que se utiliza para hacer publicidad dentro de la plataforma de Google. ¿Ok? Entonces, esta plataforma, ustedes pueden eh, acceder a cuentas. Ustedes pueden acceder a cuentas tanto cuentas en Bitcoin, ¿ok? Cuentas en Bitcoin tienen acceso a USTD, pueden comprar USD, pueden comprar lo que son euros y dólares, ¿ok? Pues tienen este tipo de billeteras dentro de estas tarjetas como tales, unas billeteras para que ustedes puedan acceder. Pero estas tarjetas, señores, como siempre lo he dicho, estas tarjetas tienen un costo, ¿ok? Estas tarjetas no son gratis, estas tarjetas tienen un costo por su mantenimiento y tienen un costo de acuerdo a la funcionalidad que ella aplica. En este caso, si ustedes van a tener la tarjeta para compras internacionales en general, que se la voy a estar dejando por acá, ustedes van a tener un 7% de comisión. Esa tarjeta, por supuesto, tiene un plan, y te lo estaré dejando el plan, para que ustedes lo vean, el plan que tiene mensual, ¿ok? Para que ustedes la utilicen y hagan sus compras a nivel internacional en cualquier parte del mundo, ¿ok? De igual manera, esto aplica para las otras tarjetas, que son tarjetas más específicas para hacer publicidad en las redes sociales. Ok, entonces, para el proceso de registro dentro de la plataforma de PayStore Transfer, ustedes tienen que colocar su correo, un correo que ustedes utilicen, un correo que esté funcionando, lo colocan y automáticamente ya ustedes entran dentro de la plataforma. Pero viene la parte interesante es que ustedes tienen que hacer el proceso de verificación. Y es aquí la parte más importante. ¿Cuál es la parte más importante? Porque no todos los países, llámese en este entorno de Latinoamérica, van a tener acceso a este tipo de plataforma. Los países como Venezuela, en este caso Venezuela, Nicaragua, Cuba, Estados Unidos y Canadá no tienen acceso a este tipo de plataforma, ¿ok? ¿Ve? Y hay otros países, en el caso en la parte de África y Europa, que sí tienen acceso. De todas maneras, yo le voy a estar dejando la tabla de aquellos países que están restringidos dentro de esta plataforma, se la voy a estar dejando por aquí para que ustedes la vean, la analicen bien, y si son de esos países, no van a tener acceso. Solamente si ustedes tienen doble nacionalidad. Si ustedes tienen doble nacionalidad, ustedes pueden optar por utilizar esa doble nacionalidad o ese documento de doble nacionalidad para que ustedes puedan acceder tranquilamente a ese tipo de plataforma. Entonces, ¿cómo se hace el proceso de verificación? Es muy sencillo. Ustedes agarran su DNI, en este caso tienen que tipear en la parte de arriba donde está el pisón rojo, y allí le dan al proceso de verificación. Le dan allí y allí en la parte izquierda ahí les aparece que tienen que colocar o mandar el DNI. El DNI sencillamente es el documento de identidad nacional de sus países respectivos. En este caso, si ustedes están en Latinoamérica, ya ustedes saben que ni Venezuela, ni Nicaragua, ni Cuba, ni Estados Unidos, ni Canadá están permitidos, ¿ok? Pero sí, solamente sí, si ustedes tienen doble nacional y tienen documentación de otros países que no están allí, sencillamente ustedes colocan el documento de ese país y pueden registrarse tranquilamente dentro de la plataforma, ¿ok? Perfecto, entonces vamos a hablar de la funcionalidad. ¿Qué funcionalidad tiene este tipo de plataforma? Lo bueno de esta plataforma es que no les cobra comisiones altas, ¿ok? Las comisiones no les van a cobrar comisiones por transferencias. Las transferencias reguladas no van a tener cero comisión por transferencias normales.
cero comisión por reembolsos, cero comisión por tarjetas bloqueadas, no les van a cobrar nada, y cero comisión por retiros, ¿ok? Absolutamente no les van a cobrar nada. Esas son una de las funcionalidades que tiene este tipo de tarjeta. También con este tipo de tarjeta ustedes pueden pagar servicios como Netflix, como RTN, servicios como Netflix, servicios como Uber, también lo pueden hacer directamente con esta plataforma de la tarjeta. Servicios como Airbnb también pueden pagarlo directamente con este tipo de tarjeta. Servicios como plataformas directamente que tengan que ver con Amazon, ¿ok? Entre otras, pero esas son las más funcionales, ¿ok? Ustedes pueden también comprar este tipo de servicios y sencillamente le van a cobrar, van a pagar, lo pueden pagar por allí. Ok, tenemos entre otras cosas de este tipo de tarjeta, es que ustedes sepan cómo trabajar la plataforma, cómo poder relacionarse y saber cómo poder, o sea, cómo poder entablar, ¿ok? Porque a veces este tipo de situaciones nosotros no sabemos cómo podemos utilizarla. Entonces tenemos dos tipos de tarjeta. Tenemos una tarjeta que es virtual y una tarjeta que es física. ¿Okay? La podemos solicitar la tarjeta física. Simplemente ustedes tienen que pagar un aproximado de $5 para poder solicitar la tarjeta física y ser enviada a sus países respectivos. ¿Okay? Aquí os voy a estar dejando los tipos de tarjetas. ¿Okay? Los tipos de tarjetas, como ya lo dije, son tarjetas virtuales. En los casos de las redes sociales, se utilizan mucho. En las redes sociales se utilizan mucho para comprar anuncios o hacer anuncios publicitarios, tanto en Facebook, tanto en Google, tanto en TikTok, entre otras redes sociales, ¿ok? Esa es la funcionalidad. Ok, entonces hago una pausa aquí, señores, hago una pequeña pausa para indicarles que si ustedes quieren obtener una tarjeta física, una cuenta bancaria como tal, que no sea billetera, y toda la información respectiva, ustedes se pueden ir a esta información que les dejo acá arriba, que la voy a estar dejando aquí arribita, aquí. Les voy a estar dejando la información para que ustedes vayan a ese video y vean que también existe una cuenta bancaria de tipo americana y con su tarjeta en físico donde ustedes pueden hacer compras de bienes y servicios a nivel internacional en cualquier parte del mundo, ¿ok? Amparada por la plataforma Visa, en este caso. Y para aquellas personas que ven mis videos y no se suscriben, señores, hago una pausa también para que aquí les recuerdo el botoncito para que se suscriban aquí abajo. Suscríbanse, que es totalmente gratis, no cobro por eso. Suscríbanse aquí y denle un like si les gustó el video. Ok, seguimos entonces explicándoles este tipo de situaciones con este tipo de tarjetas. Como les dije, las comisiones son totalmente en el caso de las tarjetas virtuales, no cobran por comisión por transferencia. En este caso, las tarjetas que se utilizan, la tarjeta de Facebook, la tarjeta de TikTok, la tarjeta de Google, no cobra comisiones por transacción. ¿Okay? Pero estas tarjetas tienen un plan. ¿Okay? Cada tarjeta tiene un plan para su uso mensual. Ustedes tienen que pagar, así como lo escucho, ustedes tienen que pagar un paquete mensual por obtener. Si ustedes quieren obtener una sola tarjeta de ese tipo de tarjeta, ustedes lo pueden hacer. Pero si ustedes quieren obtener más tarjetas, porque ustedes tienen algún negocio X y quieren obtener más tarjetas de ese tipo, aquí yo les voy a estar dejando todos los planes, aquí se los dejo, de cada plan, de cada servicio que tiene cada tarjeta, ¿ok? Para que ustedes los paguen mensualmente. Se los voy a estar dejando por aquí y ustedes van viendo mensualmente qué cantidad o en qué planes de acuerdo a su conveniencia, de acuerdo a lo que ustedes estimen conveniente de uso de cada quien, ¿ok? Pero las tarjetas son muy relativas, muy versátiles, las pueden utilizar, pueden escoger cualquier plan de su preferencia y pueden ir pagando mensualmente, ¿ok? Ustedes pueden recargar la cantidad de dinero, no la cantidad de dinero que ustedes quieran, sino la cantidad de dinero que ustedes pueden soportar dentro de la plataforma, que eso es muy interesante saberlo, ¿ok? Porque cada tarjeta tiene un plan, ¿ok? Un plan de recarga, un plan de mantenimiento mensual, un plan que si usted quiere tener perdón, varias tarjetas, como lo dije anteriormente, usted lo puede hacer tranquilamente sin ningún problema. ¿Ok? Bueno, como lo dije, estas tarjetas puedes tener, como lo dije al principio, pueden tener varias cuentas de USDT, cuentas en Bitcoin, cuentas en dólares y cuentas en euros. ¿Ok? Distintamente a nivel internacional pueden manejar esto. Esto se maneja con una serie de broker, en el caso de las cuentas en Bitcoin de broker, y estos brokers mayormente están en las cuentas de Binance. Binance es una plataforma que yo la recomiendo para este tipo de uso de estos brokers que hay constantemente, que siempre hay en la plataforma de internet. Estos brokers pueden utilizar Binance como plataforma de envío de criptomonedas a esta plataforma que se llama PST.
¿ok? A este tipo de plataforma. Sería espectacular que ustedes lo hicieran. Bueno, señores, hasta aquí llegó mi video. Espero que les haya gustado. Como siempre lo digo, señores, cualquier situación que ustedes no entiendan, vuelvo lo repito, cualquier situación que ustedes tengan duda, no saben muy bien cómo es el procedimiento, por favor, déjenmelo aquí en los comentarios, ¿ok? Suscríbanse aquí a mi canal y denle click aquí a la campanita para que les notifique cuando llegue otro video más, ¿ok? Igualmente les recomiendo que compartan mis videos si les haya gustado. Así que bueno, nos veremos entonces en una próxima oportunidad y mil bendiciones para ustedes. Se les quiere. Bye.